Tengo el gusto y el honor de presentar al doctor Alejandro Operti, un amigo, colega, con quien compartimos gustos en la nefrología y en otras áreas como la ganadería, el campo, a punto tal de que creamos una división que se llama nefrología rural. Pero fuera de eso, quiero decir que Alejandro dirige una serie de centros en Uruguay de diálisis de una manera como Margaret Thatcher dirigía Inglaterra, con un puño de hierro, pero de una manera amable y compasiva, porque es un líder que tiene amabilidad. Y trabajando en CENEU, que así es como se llama su grupo de centros, ha sabido diseñar un sistema que funciona muy bien. Y me gustaría que le presten mucha atención porque creo que tenemos mucho para aprender de él también. Adelante, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Sergio. Esto se pasa así para adelante, así para atrás. Y este no lo usé porque no se ve. Está, perfecto. Bueno, yo voy a presentar un poco mi historia, ¿verdad?, con el control de calidad, de la cual, perdón, toqué esto como señalado, la cual en el año 1986 en Uruguay, yo abrazo dos especialidades, soy médico intensivista, lo que ustedes dicen terapista y nefrólogo. Intensivista en primeras nupcias, digamos, luego hice nefrología. En el año 86, en el segundo Congreso Uruguayo de Medicina Intensiva, tuvimos la visita del profesor Ned Castell del Hospital Sant Pau de Barcelona, quien nos mostró el programa que habían instaurado de control de calidad en el hospital y realmente me enamoré del tema. Recuerdo un ejemplo de los tantos que dio. La concordancia entre el diagnóstico presuntivo que el médico ponía en la emergencia del hospital y el diagnóstico final cuando el enfermo se iba de alta. ¿Qué correlación había? ¿Qué porcentaje de acierto? Y era menor al 50% lo que el médico que lo había visto en primera instancia escribía como diagnóstico. Por el solo hecho de controlar, pasó casi al 90%. ¿Y por qué digo esto? Porque el control, y después voy a hablar del control que no debe ser punitivo, estimula, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos, que es el pundonor. No nos gusta, ¿verdad?, equivocarnos. No nos gusta. Y si nos están mirando, y si hay elementos objetivos de control, esa es una herramienta muy importante para el comienzo de todas estas cosas. Bueno, a propósito de eso, integré un grupo con unos colegas, éramos muy jóvenes, 3 unidades de diálisis en el interior del Uruguay. En el año 90 ya empezamos a diseñar nuestro propio sistema de control y sin ninguna duda lo que me dio la posibilidad de crecer cualitativa y cuantitativamente fue poder haber trabajado en el Fondo Nacional de Recursos, que es el ente financiador, ¿verdad?, de todas las hemodiálisis en pacientes crónicos que se hacen en el Uruguay. Creo que esa es una fortaleza de la que ya se mencionó alguna cosa y después vamos a hablar. Y ahí tuve la suerte de integrar un equipo interdisciplinario con médicos especialistas, nefrólogos, por supuesto, infectólogos. Allí sentado en el auditorio hay uno de mis amigos y gran colaborador en toda esa tarea, licenciadas en enfermería en el área de infectología y de la técnica de diálisis propiamente dicha, y con respecto a estructuras, arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales y toda la estructura administrativa del Fondo Nacional de Recursos que, bueno, la verdad que tuvimos herramientas muy interesantes para desarrollar una experiencia. Con Argentina siempre hemos tenido mucho contacto en estas cosas, ¿verdad? Recuerdo la jornada de calidad organizada por CADRA en la ciudad de Rosario, en la que el profesor Cano nos visitó ya en ese entonces y tuvimos oportunidad de conocer sus métodos de control y a su vez mostrarle los nuestros y que nos aportara comentarios muy interesantes. El curso de SACAS en el año 2007, donde la Sociedad Uruguaya de Nefrología, la Sociedad Argentina y el grupo que trabajaba en calidad en atención en salud. Doctor Ferreiro, ¿usted me diría si nos dictó un curso que inicialmente estuvo programado para 3 meses y llevó casi un año. La verdad que fue muy interesante. Actualmente
como dijo Javier, trabajo en una unidad siendo el coordinador, perdón, en un grupo de varias unidades, son 7 unidades que, bueno, comprenden el 20% del total de pacientes en hemodiálisis crónica en el Uruguay. El grupo se llama CENEU, quiere decir Centros Nefrológicos Uruguayos, y bueno, y ahí tienen el nombre de ellos y una de las salas, y con la reciente incorporación de allí de la tecnología para la HDF online, ahí verán un equipo Freseño 5008. También salió medio corrido. Esta lámina, como ustedes verán, la presenté en Córdoba en una jornada de la que también me invitó Javier en ese entonces en la Universidad Católica, en el 2012. Yo trabajaba en ese momento en el Fondo Nacional de Recursos. Esta lámina me parece que es importante para ver la filosofía de todo esto. Por supuesto que todos los que trabajamos en salud, incluyo médicos, enfermerías, los técnicos que colaboran, tenemos que tener una filosofía humanística. Y si ponemos como centro del problema de todo esto el paciente, ¿verdad? El vigilado, el prestador, ¿verdad? El vigilante, el auditor, en este caso para la entidad financiadora. Por supuesto que tomando en cuenta los intereses de la comunidad, hay que tomar en cuenta, por supuesto, las posibilidades económicas también, porque los recursos son finitos y las autoridades tienen que distribuir esos recursos para muchas disciplinas. Siempre se llega a un acuerdo, ¿verdad? A una buena posición. Eso creo que hay que tenerlo siempre presente porque en el rol de vigilante hay gente que se empodera con eso y se pone en un nivel que no colabora con la mejora continua, que en definitiva es lo que más nos interesa de todo esto. Esto simplemente lo que pretendo mostrar es la solidez de la información, ¿verdad?, con la que nos podemos manejar en Uruguay. ¿Qué es esto? Esto es parte de la planilla del reporte de que cada diálisis que se ejecuta, el año pasado se hicieron casi 400.000 diálisis, ¿verdad?, son reportadas al Fondo Nacional de Recursos y concomitantemente al Registro Uruguayo de Diálisis y Trasplante. Y son todos datos requeridos y muy importantes. ¿Qué quiero decir requerido? Que si falta uno, ese procedimiento no se paga, lo cual le ha dado una enorme solidez a la presentación de la información. Por supuesto que no se paga inicialmente, se da una segunda instancia para que se complete la información, pero aparece el atraso financiero y ustedes se imaginan que aquel funcionario, que reiteradamente no reporta completo y genera este problema, bueno, implica una corrección. Hoy por hoy, la verdad que este sistema funciona muy bien y desde hace 22 años. Oye, está Alejandro. Algo pasó. Este no soy yo. Es la presentación de Alejandro. A ver. Ahora. Bueno, esto permite, acá tenemos en ordenada las 39 unidades de hemodiálisis que financia el fondo, 37 de adultos, las 2 de abajo son pediátricas, y toda esa información, bueno, nos permite, mediante los indicadores, establecer, ¿verdad?, sistemas de control. Simplemente esto es una panorámica, esta es parte de la planilla. Actualmente son más de 60 datos, ¿verdad?, los que se registran y se controlan. De certificación no voy a hablar, porque ya se habló suficiente, ¿verdad? Creo que sí ofrece una hoja de ruta interesante, creo que para aquellas unidades que quieren trabajar en calidad, pero desde mi rol de auditor del fondo, recorriendo las 39 unidades de diálisis, encontré diferentes experiencias. Encontré aquella gente que había tomado ese trabajo como una manera de interiorizarlo a su unidad, habían trabajado realmente con el grupo que los asesoraba y obtuvieron excelentes resultados. Y encontré otros que no, sobre todo al inicio, en donde sobre todo nosotros tenemos 2 o 3 unidades certificadoras, una es UNIT,
cuyo diseño del control estaba mucho más dirigido al comercio y a la industria que a la salud. Entonces, en los primeros años, eso que yo subrayé ahí con un vocabulario extraído del mundo industrial, un poco eso yo lo vi, y entonces me encontraba con unidades en donde realmente la herramienta no la habían utilizado bien. Tenían un diplomita colgado atrás del escritorio del director médico y en algunos lugares era más un elemento de marketing que una herramienta real de mejora. Por lo tanto, esto es un concepto que creo que todos estamos de acuerdo. Esto sirve, que nos den el camino, la hoja de ruta de cómo mejorar, pero tenemos que trabajar con ellos. Si no, esto no camina. No es un producto que lo compras, como compras un monitor de diálisis y lo pones en la sala. Tenés que poner dinero y tenés que poner mucho tiempo y mucho trabajo. Te miro a ti que te referiste a ese tema más de una vez. Esto lo paso. Yo voy a hablar sobre todo de lo que hacemos en nuestro grupo, que nos ha dado mucho, que es la auditoría interna. Realmente se requiere de un auditor, ¿verdad?, de expertos, de técnicos de apoyo, por ejemplo, en el área de la arquitectura, de la electromedicina, etcétera, y si es posible tener un observador, tener alguien que pueda oficiar de verdad de amortiguador de algunas dificultades que puedan aparecer. Nosotros nos manejamos con este esquema. Los pilares básicos de un sistema interno de control. Lo primero, una cosa que se mencionó, evitar la actitud punitiva, tener oreja para los problemas, ¿verdad? Yo lo saqué, el de liderazgo estaba en pero como yo soy el que hace el trabajo, me dio un poco de pudor, le decía a la ingeniera y lo saqué. Fue el que lo saqué porque pero estoy totalmente de acuerdo que en este caso el que lidera esto tiene que ser un ejemplo para el grupo. Un ejemplo de trabajo, de dedicación, no tiene que ser el que más sabe. Tiene que poder discutir con seriedad todos los temas, eso sí, tiene que estar informado, pero no tiene por qué ser el número uno en todos. Mejor que tenga oreja y comprensión y además, lo digo personalmente, me retroalimento todo el tiempo de la gente del grupo con el que trabajo, del cual todo el tiempo estoy aprendiendo. Una cosa muy importante que Uruguay tiene, que es la cultura de registro. Uruguay desde hace muchos años, y eso viene de la cátedra de nefrología. Los nefrólogos somos famosos en Uruguay por todo lo que registramos, por todo lo que escribimos, a veces hasta un poco de más. Pero eso sin duda que es una fortaleza. Debe existir una política de estímulo y participación, ¿verdad? Esto también ya se habló, que la gente tenga sentido de pertenencia de lo que está haciendo, que no se baje de una forma vertical disposiciones, mucho mejor es compartirlas y que puedan opinar y que tengan sentido de pertenencia. Y los indicadores que elegimos tienen que ser claros, en lo posible cuantitativos, sobre todo cuando recién iniciamos. Yo ahora tengo 55, van a ver, no son pocos, pero cuando uno inicia deben de ser pocos y deben ser aquellos que seamos capaces de gestionar. Cuando uno controla a alguien y esa persona que lo está cuando se da cuenta que uno no gestiona, perdés autoridad. Entonces, más vale poco y bien y no demasiado. Hay que jerarquizarlos también, no solamente de acuerdo a su importancia, sino a las posibilidades del cambio. Porque uno muchas veces se ve tentado a tomar indicadores de modelos internacionales, por ejemplo, pero no los podemos hacer. Nos pasó, hoy hablábamos del fósforo, nos pasó en Uruguay cuando no teníamos captores no cálcicos del fósforo. No podíamos, no llegábamos, ¿verdad? Con la dieta, con la nutricionista, con el consejo. Ustedes saben que la principal causa de la hiperfosforemia entra por la boca, más allá de todo ese trabajo de concientización, de diálisis, con los tiempos requeridos, etcétera, no llegábamos. Y ahora estamos llegando, ¿por qué? Porque ahora sí tenemos Evelamer y entonces ahora sí podemos bajar el umbral de la fosforemia para tener un nivel de satisfacción. Pero es muy desalentador poner la vara muy alta. Es decir, porque no olvidemos que esto tiene que tener un componente motivacional. Y luego, a medida que uno va mejorando, ir incrementándolos hasta un punto de satisfacción. Después no hay que cambiarlos a cada rato, porque también nos sirve mucho ver la evolución en el tiempo, sobre todo en estas unidades que no son muy grandes y que nos manejamos más con porcentajes que con otros datos. Y una cosa que lo tengo que decir,
es imprescindible para nosotros, hoy por hoy, tener un sistema de gestión, una historia clínica informatizada y un sistema de gestión clínica informatizado. Y bueno, contamos con Renalic, que es la herramienta que venimos usando inclusive con el programa de la generación anterior a Renalic. En Uruguay prácticamente 75-80% de la unidad de diálisis utilizan este programa y hablamos el mismo idioma, y tiene otra gran ventaja. Los datos requeridos por el Fondo Nacional de Recursos en forma automática pasan desde Renalic, entonces hay que escribir una sola vez y eso es muy importante. Yo, algunos diapos los voy a pasar medio rápido porque a pedido de Javier acorté la presentación, ¿verdad? Las metas estratégicas de CENEU son varias. Esta presentación después, ahí está mi mail, por supuesto que te la comparto, pero coloreé con rojo algo que cuando empezamos a trabajar encontramos que había que mejorar, que era la calidad de los registros para el desarrollo de un sistema de análisis que mejoren el proceso de toma de decisiones. Sobre todo teníamos, y esto no es peyorativo, teníamos problemas con los registros, sobre todo en enfermería. Como decía, los médicos ya veníamos con una cultura de registro bastante fuerte, pero tuvimos que trabajar mucho con enfermería y con los paramédicos. Van a ver después, cuando yo les muestre la evaluación, que van a ver dos insatisfactorios. ¿Y por qué? No es porque no sepan, es porque no habían registrado. Tenían la información en un cuadernito en el bolso de ellos, y nosotros lo que no se registra no existe. Es un principio también de jerarquizar el trabajo informático. Paso rápidamente. Porque se baja. ¿Este lo dejo? Úsalo. Bueno, entonces, registrar. Me refiero, yo trabajé unos cuantos años con un ingeniero químico que trabajó 25 años en la industria farmacéutica en calidad acá en Argentina. Estaba trabajando en la India con esa eclosión y lamentablemente falleció de una muerte súbita el ingeniero Pose, del cual aprendí muchísimo y que me decía que vamos a hacer diagnóstico de los dolores. Toma, te doy porque hay acopio. Y bueno, y acá voy a mostrar un poco cuáles son las herramientas y voy a insistir en la que me parece más importante, también ya se mencionó, que son los recursos humanos. Porque las estructuras y el equipamiento, que son muy importantes, dependen del dinero, ¿verdad? De la capacidad de financiamiento del dinero. Yo voy y compro el mejor equipo, construyo el mejor edificio. En cambio, el recurso humano, aunque tenga el dinero, si no lo desarrollo, si no lo formo, no lo tengo. Entonces, gran parte de lo que sigue me voy a referir a un poco cómo nosotros tratamos de controlar y de estimular al equipo humano. Después, bueno, el equipamiento, los monitoreos de indicadores y resultados, que ya se ha hablado, y el análisis de procesos. Pero de eso no me voy a detener mucho. Nosotros en CENEU tenemos 342 funcionarios, 84, fíjense, son médicos, que son la mitad de los nefrólogos del Uruguay. Esto no es una virtud, esto es un reflejo del multiempleo. En Uruguay los médicos trabajan en muchos lugares y eso para los resultados no es una buena cosa. ¿Qué buscamos en nuestro personal? Por supuesto, de la calidad técnica, una aptitud para el esfuerzo de cambio, algo que ya se habló también acá, el relacionamiento interno, el relacionamiento con los pacientes, y también somos muy insistentes en los hábitos personales. Estos puntos se evalúan en todo el personal independientemente de su rol. Vale tanto para el médico como para el personal de servicio que limpia. Y las evaluaciones son efectuadas por cada jefe de sector y cada funcionario recibe la evaluación a nivel personal respetando la confidencialidad. Sin identificar a las personas, se publican los resultados, que es una técnica que después voy a mostrar otro ejemplo, que se llama competencia entre pares, que no está hecho para sacar el primer premio, está hecho para que si yo en un ítem estoy mal, supongamos, me puedo mirar en el resto del universo de mis pares cómo están, apunta a eso. Entonces, vamos a las evaluaciones. Que para nosotros los médicos es todo un desafío evaluar médicos. Hay temas éticos, hay temas importantes. Entonces, los directores médicos de cada centro se autoevalúan, ¿verdad?
La persona que tienen por encima de ellos soy yo. Yo, por supuesto, que trabajo todos los días con ellos y puedo comprobar lo fidedigno que pueda ser su autoevaluación. Acá tengo un ejemplo, una de las directoras de uno de los centros que yo controlo, y voy a pasar por los puntos rápidamente porque, como dije, no quiero extenderme mucho, pero vemos la actividad formativa personal, cómo trabaja sobre su grupo en la actividad formativa, su actividad operativa, ¿verdad? Y finalmente un informe, un resumen de información anual que me la presenta a mí y que, bueno, eso la hace pasar por una serie de puntos que también se transforma como una suerte de hoja de ruta de su actividad. Por supuesto que en la descripción del cargo, que lo tiene, están incluidos todos estos aspectos. Luego pasamos a la evaluación de los médicos que trabajan en la unidad, ¿verdad? Y de los técnicos como el psiquiatra, la nutricionista, el trabajador social. Cada director de centro, ahí están sus nombres simplemente, van a evaluar junto conmigo, ¿verdad?, 24 puntos. ¿Qué hice? Que se agrupan en responsabilidad de desempeño, no los voy a leer porque no tengo tiempo, después ustedes los leen y actitudes y habilidades. Todos se miden con el mismo puntaje, 5 puntos, el máximo son 120. De acuerdo a ello, y a un porcentaje que está establecido, van a establecer, ¿verdad?, una calificación que la dividimos en muy bueno. Ahí en este caso, en estos dos centros, en este centro que pongo acá no hubo ningún excelente, tenemos excelente, y van a haber 2 insuficientes. Son 2 funcionarios nuevos que no tenían, si bien se les había explicado la cultura del registro, y gran parte de la información que ellos habían recabado no estaba. Esto es competencia entre pares. ¿Qué hacemos? Yo ahí puse 2 centros, ¿verdad? Ponemos los 7 centros, ponemos las calificaciones y le decimos, por ejemplo, al médico del centro Sedina, que es el primero, le digo, tú sos la letra C. Y entonces él va a ver que en el indicador 1 sacó 0, ¿qué sacaron los demás? Sacaron 2, etc. Otra cosa en la que trabajamos mucho y apuntamos al sentido de pertenencia y motivacional, trabajamos para los funcionarios no médicos, ¿verdad? Damos cursos, estamos en este momento en un curso que lleva 2 años, son 12 módulos, y entonces es online, tienen clases grabadas, tienen 2 meses, ¿verdad?, para escuchar las presentaciones, y sobre el final Alejandro, 2 minutos. se hace la evaluación. 2 minutos. De los indicadores, decía 55, son los clásicos, los voy a pasar rápido. Entonces, una cosa interesante es definir la población. Nosotros, el 50% de nuestros pacientes vienen del sector público y el otro 50% del sector privado, y son 2 poblaciones distintas e inciden los resultados. Los públicos los estudiamos para un trabajo que nos pidió el OPS, son 10 años más jóvenes, ingresan con 10 años menos a diálisis, ingresan con 57 años, en Uruguay ingresan los del privado con 67. Hay menos diabéticos porque se mueren antes de la comorbilidad, antes de desarrollar la nefropatía diabética, que ustedes saben que requiere unos cuantos años de diabetes, se mueren por infarto o por stroke, y hay más hipertenso. Entonces son 2 características que pesan mucho en los resultados. Excluimos los prevalentes con más de 3 meses, consideramos los prevalentes con más de 3 meses de servicio, excluimos los incidentes de los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque es una población que obviamente todo lo que le pasa no depende de nuestra gestión y por lo tanto los excluimos por eso. De cualquier manera, tenemos pensado en una segunda etapa, cuando hayamos cumplido con los criterios que queremos del primer módulo, pasar sí a trabajar también con esta población y ver en cuánto tiempo logramos los objetivos y tratar de bajar la mortalidad, porque ustedes saben que este es el periodo en el que más se mueren. Los paso todos los indicadores, quiero llegar a una cosa que hacemos. Por supuesto, acá tenemos un tema muy importante en Uruguay, que es el tema de los accesos vasculares,
si hay una cosa que tenemos mal en Uruguay es este punto. Tiene dos componentes. Hay una cultura de ponerle catéteres en forma, diría, indiscriminada a los pacientes. Creo que pasa por nuestros cirujanos vasculares de ahora. Y cada vez nos hacen menos fístulas nativas y cada vez nos colocan más prótesis. Ponete más acá, Alejandro, adentro del cuadrado blanco. Bueno, también le damos importancia a la calidad del agua. Voy a pasar rápido y quiero llegar a esto, que es un semáforo, nuestro semáforo, ¿verdad? En el que también se excluyen los pacientes, como decía, del último trimestre, es decir, los pacientes que ingresan del 1 de octubre en adelante no forman parte de este sistema de control, y estos 55 indicadores que allí están, tenemos umbrales, que vamos a pasar un pedacito después la planilla, que nos permite ver en qué punto los ponemos. Y a su vez al centro también le damos un color. Si el centro tiene menos de un tercio de sus indicadores en verde, el centro es rojo. Está funcionando horrible, ¿verdad? Si el centro tiene entre un tercio y 2 tercios de indicadores en verde, es amarillo. Y cuando está por arriba del 66% de indicadores verdes, el centro es verde. Bueno, no aparece ahí a ver si me podés correr un poquito el semáforo, simplemente para mostrarle cómo es. Porque es imposible mostrarlo en una lámina porque es muy grande. Y allí están, bueno, ordenados todos los indicadores. A la derecha están los umbrales que hay que tener para obtener el color, y más a la derecha están, para un centro, la evolución en años, 2017 en ese caso. Entonces nos preocupa mucho cuando, si se pasa de rojo a verde, espectacular, pero vemos a veces que hay cambios negativos, tenemos de verde a amarillo, entonces eso nos obliga a ir a analizar por qué pasó. Lo cerramos, ¿eh? Dos cositas más, ¿me dejás, Javier? ¿O estoy muy pasado? Medio minuto. Medio minuto. Bueno, esto es una muestra, estos son los indicadores. Esto es un centro de diálisis, el primer centro que este grupo CENEU incorporó. Y ahí tenemos una variable, que es la que manejamos en Uruguay, el porcentaje de pacientes que están por debajo el KTB de 1.3. Y tenemos como umbral actualmente el 15%. Antes era el 20%, ahora estamos en el 15%. Ese centro, en el círculo verde, ustedes ven que entre el 2000 hasta el 2010, 2005, ese centro funcionaba para este valor muy bien. Tuvo una crisis económica financiera, problemas entre los socios, impactó en el personal, problemas gremiales, y mira dónde se fue el KTB. En el 2015 lo incorpora CENEU, fue el primer centro de CENEU, se empezó a trabajar con esto y miren lo que pasó. ¿Saben lo que pasaba? El 92% de los pacientes tenían que tener 240 minutos de tiempo de diálisis. No había ningún paciente que pasara de 210. Es decir, que el componente, ustedes saben muy bien, del modelo cinético de la urea, que es el tiempo de diálisis, no se cumplía. Fue bien sencillo, pero esto nos permitió hacer el diagnóstico. Bueno, se trancó ahí. No. Ese es de Bernard, pero ese no va. Venite más acá porque se acopla ahí. ¿Se trancó? No sé qué pasó. ¿Tú lo podés pasar para atrás uno? No, otro, para atrás, ese es para adelante. Bueno, este es el de despedida, pero antes de despedir, dame línea. Trabajamos también en control de satisfacción en pacientes, que son los diapositivos anteriores, y en el personal. Y entre las actividades lúdicas, que le damos importancia también, ¿verdad?, y recreativas, a ver si me podés empezar con eso y me voy. Esto es ahora, hay un grupo, hay un nefrólogo, músico, bandoneonista, que se jubiló y generó un grupo musical en el cual él vende ese servicio y va a los centros de diálisis a hacer una suerte de concierto de 1 hora, ¿verdad?, que ha tenido un éxito no solamente en nuestra unidad, sino en la de otros grupos. Ese tango que están escuchando, lo conocen, la comparsita, ¿no? ¿Sabe quién lo hizo? Gerardo Mato Rodríguez, es uruguayo. Cortámelo.
Bueno, muchas gracias y disculpen. ¿Le pasé mucho? Un poco. Anda, sentate.